esta cosa en sí, entre paréntesis, queremos retener la expresión kantiana como fórmula consagrada, que como tal nunca es objeto justamente porque todo objeto es su simple manifestación y no ella misma, si pese a todo debiera pensarse objetivamente, tendría que tomar prestado el nombre y el concepto de un objeto, de algo dado objetivamente de alguna manera, por consiguiente de uno de sus fenómenos. Pero este, para servir de esclarecimiento, no podría ser sino el más perfecto entre todos sus fenómenos, esto es, el más nítido, el más desarrollado e iluminado inmediatamente por el conocer. Mas todo eso lo es la voluntad del hombre. Con todo, ha de observarse que aquí usamos por supuesto solo una denominatio a potiori, el mejor de los nombres posibles, merced a la cual el concepto de voluntad recibe una mayor extensión de la que tenía hasta el momento. El conocimiento de lo idéntico en diferentes fenómenos y de la diversidad en lo similar supone justamente una condición para la filosofía, tal como Platón advierte con frecuencia. Pero hasta ahora no se había reconocido la identidad esencial de cada fuerza que se aplica y actúa en la naturaleza con la voluntad. Y por eso los múltiples fenómenos, que solo son diversas especies del mismo género, no habían sido tenidos por tales, sino considerados heterogéneos, con lo cual tampoco podía haber ninguna palabra para referirse al concepto de ese género. Por eso nombro al género según la especie más eximia, cuyo conocimiento inmediato nos queda más próximo y nos conduce al conocimiento mediato de todas las demás especies. Quien no fuera capaz de consumar la ampliación del concepto requerida aquí, sino que con la palabra voluntad quisiera seguir comprendiendo tan solo a esa especie designada con ella hasta ahora, o sea, a la voluntad que se manifiesta bajo los auspicios de la razón, dejándose guiar por el conocer y exclusivamente conforme a motivos tan solo abstractos, quedaría sumido en una perpleja incomprensión, pues como ya he dicho, esta voluntad solo es la más nítida manifestación de aquella voluntad. Ahora habríamos de separar limpiamente con el pensamiento la esencia más íntima de este fenómeno que nos es inmediatamente conocido, trasladándola a todos los fenómenos más débiles e imprecisos de la misma esencia, consumando con ello la requerida ampliación del concepto de voluntad. Pero me malinterpretaría en sentido contrario quien creyera que es indiferente designar esa esencia en sí de todo fenómeno mediante la palabra voluntad o mediante cualquier otra. Esto sería así si esa cosa en sí fuese algo cuya existencia simplemente concluimos y reconocemos solo indirectamente en abstracto, pues entonces se la podría llamar como uno quisiera. El nombre figuraría como un simple signo de una dimensión desconocida. Pero la palabra voluntad, que como una palabra mágica debe develarnos la esencia íntima de aquella cosa en la naturaleza, no es en modo alguno una dimensión desconocida, algo alcanzado mediante silogismos, sino algo conocido inmediatamente y que nos es muy familiar, de suerte que sabemos y comprendemos que la voluntad es mejor que cualquier otra cosa, sea la que fuere. Hasta ahora se subsumía el concepto de voluntad bajo el concepto de fuerza. En cambio yo hago justo al revés y quiero conocer cada fuerza implícita en la naturaleza pensada como voluntad. No se crea que esto es una discusión terminológica estéril o indiferente, más bien se trata de algo de suma significación e importancia, pues bajo el concepto de fuerza, como bajo todos los demás, subyace como fundamento el conocimiento intuitivo del mundo objeto, esto es, el fenómeno, la representación, y a partir de ahí se origina dicho concepto. Este hace abstracción del ámbito donde impera la causa y el efecto, o sea, el de la representación intuitiva, y significa justamente el ser causa de la causa, en el punto donde deja de ser etiológicamente explicable, sino que constituye el presupuesto necesario de toda explicación etiológica. En cambio, el concepto de voluntad es el único, entre todos los posibles, que no tiene su origen en el fenómeno, ni en la mera representación intuitiva, sino que proviene del fuero interno, emana de la conciencia más inmediata de cada cual, en la que éste reconoce a su propio individuo y simultáneamente a sí mismo.
conforme a su esencia, inmediatamente, al margen de cualquier forma e incluso sin distinguir entre sujeto y objeto, ya que aquí convergen lo cognoscente y lo conocido. Al reducir el concepto de fuerza al de voluntad, reducimos de hecho algo desconocido a algo infinitamente más conocido e incluso a lo único que nos resulta conocido de inmediato, realmente y por entero, logrando así ampliar sobremanera nuestro conocimiento. En cambio, al subsumir, como sucedía hasta ahora, el concepto de voluntad bajo el concepto de fuerza, renunciamos al único conocimiento inmediato que tenemos sobre la esencia íntima del mundo, sumergiéndolo en un concepto abstraído del fenómeno, con lo cual nunca podríamos ir más allá del fenómeno.